Piensa que estamos en un salón y la puerta se encuentra cerrada. Requerimos salir urgentemente. En el grupo quizá hay quien proponga que podamos golpear la puerta con un marro, alguien más con una gran piedra, alguien sugerirá llamar al 911 y alguien más sugerirá que tal vez una bomba sería lo más rápido. Todos ellos tienen sus propuestas para solucionar el problema. Y dentro del grupo habrá quienes estarán de acuerdo con alguno de ellos. Esto es más o menos lo que veremos sobre las corrientes filosóficas. Los filósofos encuentran un problema en la vida o una situación, en este caso la puerta cerrada. Cada filósofo propone una manera de explicar o solucionar esa situación y a raíz de su propuesta habrá personas que empezarán a seguirlos, a aprender de ellos y así a través del tiempo empezarán a desarrollar una corriente filosófica que avanzará, crecerá, se transformará, fusionará o se separará. Veamos algunas de ellas. El idealismo propone que realmente no podemos conocer la realidad, pues nosotros la interpretamos, que existen fuerzas espirituales mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Consideran la idea eterna, inmutable, infinita y universal, es decir, hay algo superior por encima de nuestra existencia, y que es Dios quien está unido a nuestras almas y es la causa y absoluta directa de todo. Consideran que los objetos no pueden existir sin que la mente sea consciente de ellos. Es decir, en este momento en mi mente no existe algo si no lo estoy pensando o si no llega a mi atención. Exalta los valores de lo racional, lo tradicional, el sentimental. Algunos de los más grandes exponentes del idealismo son Platón, Kant y Hegel. El materialismo es la parte contraria. En el materialismo no se refiere a un materialismo que podamos entender como avaricioso o codicioso de tener cosas. Materialismo se refiere a que lo que realmente vale o lo que deberíamos estar considerando es la materia, entendida como lo que podemos ver, oír y tocar. Solamente existen los átomos, no hay nada más allá de lo que podemos ver. Es superior la materia al espíritu y lo superior en nuestra vida real es lo que nos brinda el conocimiento científico, no aquellas cosas que no podemos observar o que no podemos comprobar. La conciencia es únicamente una consecuencia de la materia, es decir, gracias a que existe el cerebro, o sea, la materia, podemos ser conscientes. No es que se nos haya dado por un regalo divino. Marx, uno de los exponentes más importantes del materialismo, considera que la historia de la humanidad es realmente una lucha de poder entre las clases sociales. Hegel, por otro lado, considera que es la economía lo que le ha permitido al mundo crecer y generar las desigualdades. Estructuralismo. En esta corriente se propone que captamos el mundo por categorías del pensamiento, es decir, la mente por encima de la experiencia. Eso se refiere a que nuestra mente va a realizar una estructura del mundo real para darle un sentido. Vamos a organizar todo de acuerdo a ciertos lineamientos. Y esta estructura universal es inconsciente y la compartimos todos. Algo que nos ayuda a darle estructura al mundo es el lenguaje. Por ejemplo, en ciertas partes de México usamos pechereque, marmaja o billete. Si no vivimos dentro de la comunidad que le ha dado estructura a eso, no podemos entender de qué están hablando. Solamente existe un valor en el sistema y esa es la estructura por el lenguaje. Y el hombre se relaciona por estructuras sociales que son solamente válidas en un sistema. Es decir, si nos llevamos a un niño mexicano a una sociedad irlandesa, inglesa, alemana, difícilmente va a ser capaz de convivir o de adaptarse
aunque le costaría mucho trabajo. Y se reafirma que el lenguaje es lo que le da estructura a todo lo humano. Algunos de los exponentes más importantes son Strauss y Foucault. Pragmatismo. Pragma se refiere a acto o algo práctico, pensamiento de reducir todo aquello que realmente nos sea útil. Implica hacer a un lado aquellas cosas que no podemos ver ni comprobar y que parecen no servir para mucho. Es reducir lo que es verdad a lo que es útil. Es decir, si funciona, entonces es verdadero. Si no te sirve para nada, hazlo a un lado. Aquí ellos proponen que no hay verdades absolutas, es decir, no hay blanco o negro, todo puede llegar a cambiar y que el conocimiento se da por la experiencia. Algún exponente de los más grandes es John Dewey. Relativismo. Esto tiene su origen en parte a que en la antigua Grecia existían las personas que se llamaban los sofistas. Los sofistas vendían su conocimiento en retórica y oratoria, es decir, eran muy buenos para hablar. No había abogados en Grecia, entonces si alguien cometía un delito, contrataba a un sofista para que le ayudara en su defensa. Los sofistas podían hacer parecer al ladrón más vil en una persona inocente. ¿Por qué? Porque no hay verdades absolutas según se propone. Lo que podemos ver de una forma se puede interpretar de otra forma. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo frío aquí en Puerto Vallarta. Sin embargo, si le digo a un esquimal la temperatura de aquí, ellos sentirán calor. Entonces no es absoluto tener frío. Protágoras propone que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, es el mismo hombre el que dice lo que vale o lo que importa cada experiencia, cada momento, cada cosa en su vida. ¿Por qué? Porque lo que es verdad para mí, para otros no lo es. Por ejemplo, tenemos la imagen de la manzana. La manzana aparentemente es roja, pero en un punto donde la luz se ve muy blanca. Si apagamos la luz, veremos esta oscura. Los animales, algunos ven en escala de grises. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad podría ser relativa. El máximo exponente del relativismo fue Vladimir Lenin. Por el contrario, el realismo dice, las cosas que vemos son tal y como son a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos reproducen fielmente la realidad. Si ves la manzana roja, la manzana es roja, no tiene otro color. Y que los objetos existen independientemente del ser que las percibe, no como en la teoría contraria. Aquí, por ejemplo, yo no veo la Torre Eiffel, pero sé que sigue existiendo aunque yo no la esté viendo. Ellos proponen que existen verdades universales que aplican para todos, como la verdad, la honestidad. Algunos de los máximos exponentes fueron Platón, Aristóteles y Demócrito. Positivismo. El positivismo surge gracias a Auguste Comte, que es un médico. Después de la Revolución Francesa, avanzó la medicina al ver que había muchas personas heridas y dañadas en su físico corporal y que no podían admitir otra realidad más de la que de los hechos. Es decir, si ponemos en una plancha un cuerpo humano, no vamos a encontrar alma o espíritu, simplemente órganos, funciones físicas. Por eso ellos dicen que la única verdad es aquella científica que se puede comprobar. No buscamos nada por intuición o experiencia, solamente aquello que podamos ver y comprobar a través de la observación. Buscan poner a la ciencia en un altar, no a la religión. Buscar leyes naturales de los fenómenos que nos permitan entender realmente este mundo. Y ellos proponen que sea la razón y la ciencia la que guíe a la humanidad para así evitar las guerras, las tragedias que son causadas por opiniones, por religión, por miedos. Sin embargo, debe ser la ciencia la que nos permita llegar a la verdad. Racionalismo. René Descartes o René Descartes creó la frase pienso, luego existo.
Él proponía que nuestros sentidos nos engañan. Los sentidos no nos permiten ver la realidad tal y como es. Por ejemplo, con la manzana. Nuestra vista no ve todo conforme va a cambiar dependiendo del momento. Percibimos frío, pero otra persona no puede tener frío. Entonces él hizo a un lado todos los sentidos y se quedó con una sola cosa que le va a permitir realmente entender el mundo que nos rodea. En este caso, su conciencia o su razón. Entonces, cogito ergo sum o pienso, luego existo se convierte en su máxima. Es pensar y no sentir. Pensar le permite darse cuenta de que él existe. De ahí que considera que la razón es lo supremo para poder conocer el mundo. Considera que traemos ideas innatas, es decir, como una computadora que viene precargada con algunos programas, nosotros tenemos ya precargada la idea de que Dios existe o de lo bueno o de lo malo. Él propone aplicar las matemáticas o el método cartesiano, ya que las matemáticas no permiten errores y son universales. Empirismo, por el contrario, el empirismo propone que el conocimiento se da por la experiencia, que no tenemos ideas innatas como decía René Descartes, es decir, nacimos total y absolutamente en blanco. Llegamos a este mundo a aprender todo. ¿Cómo sabemos que el fuego quema? Pues porque un día metimos las manos o los dedos al fuego y fue así como aprendimos. No porque alguien racionalmente nos quisiera explicar qué pasa con el fuego. Para John Locke, el conocimiento no puede transmitirse, es decir, podríamos entender que la escuela no existiría. Hay que vivir las cosas. Por ejemplo, en la imagen no es lo mismo que yo lea sobre un lugar paradisiaco, su fauna, su flora, su clima, a que yo vaya en persona a conocer ese lugar. En el empirismo se requiere usar los sentidos, no rechazarlos ni negarlos. John Locke y David Hume fueron sus máximos exponentes. Criticismo. Immanuel Kant trata de conciliar las corrientes anteriores entre racionalismo y empirismo, es decir, requerimos las dos para aprender. Conocemos la apariencia de las cosas, mas no la realidad, es decir, hay algo más allá que no podemos ver, pero que el sujeto puede construir la realidad. Considera que el mundo está desordenado y el hombre intenta a través de su razonamiento ordenarlo para darle un sentido y entenderlo. Él propone que examinemos las afirmaciones, es decir, no creamos todo lo que nos llega o actualmente a través de Facebook, de las redes sociales, sino hay que examinar, hay que cuestionar, hay que preguntarnos de dónde salió, qué intención tiene, no simplemente creer ciegamente, que es lo que propone el dogmatismo. En el dogmatismo te invita o te exige a admitir ciertas verdades sin que siquiera las puedas cuestionar. A eso se refiere la palabra dogma. Dogma es aceptar algo sin cuestionarlo, tener confianza plena y ciega en la razón al momento de conocer. Esto funciona muy bien en las iglesias, en los partidos políticos, en las agrupaciones que intentan ganar adeptos con religiones nuevas. Fenomenología. La fenomenología, o la palabra fenómeno, que probablemente la hemos escuchado, se confunde con algo raro o grotesco. Sin embargo, un fenómeno es cualquier cosa que ocurre, desde una nube que pasa, la lluvia que cae, ver pasar un pájaro, ver una pareja en la calle, observar un divorcio, una pelea, todo lo que pasa es un fenómeno. Y Edmund Husserl proponía observar las cosas que son sin recurrir a teoría, es decir, suspender el juicio, lo que él llamaba epoye. Esto no es sencillo, es observar, observar, no negar, no dudar,
Simplemente dedicarte a observar el fenómeno, lo que está ocurriendo. De aquí que conviene distinguir lo que es la opinión del conocimiento. Actualmente la gente opina desde sus miedos, sus creencias, sus prejuicios, pero poco buscamos conocer la verdad, conocer a ciencia cierta si lo que estamos hablando es verdad. Considera que debamos estudiar el fenómeno sin historia, sin persona o sociedad, y que los fenómenos se presentan ante nosotros para poder aprender. Pero hay que considerar las cosas que presuponemos que son ciertas. Escepticismo. Aquí nos invitan a dudar de lo esencial, a diferencia del criticismo. En el criticismo es criticarlo, cuestionarlo. Aquí es simplemente no creer, no afirmar nada. Porque si no dudas de nada, entonces no habrá conflictos en tu persona. Pirrón era un viajero, él consideraba que no creías en nada. Pirrón caminaba sin rumbo fijo, sin creer o dudar nada, y estuvo a punto de caer en un precipicio, de no ser por sus seguidores que frecuentemente lo salvaban. ¿Sí? Georgias decía que nada existe, y si algo existiera no lo podríamos conocer, y aun conociéndolo no lo podríamos comunicar. ¿Por qué? Porque existe la idea de que la verdad es realmente inaccesible para nosotros. Podemos tomar en cuenta lo que decía René Descartes: los sentidos nos engañan. ¿Cómo sé que lo que estoy observando, viendo, sintiendo, oliendo es realmente la verdad y no hay otra cosa que no puedo entender o acceder a ello? Es imposible llegar a la verdad. Somos personas limitadas. Las cosas existen, pero no podemos comprobarla. Nos invitan a observar, examinar y callar, no a afirmar, no es decir es cierto, es bueno, es malo, simplemente observa. La propuesta más contemporánea vendría a ser el existencialismo, que surge de entre la guerra de la lucha de clases sociales. Jean-Paul Sartre propone que no hay un Dios, estamos en la nada, fuimos aquí abandonados en este mundo. Entonces el ser humano con su conciencia se pregunta sobre su existencia y eso le genera una angustia. Pero él dice que somos libres. Al darnos cuenta de que no hay un Dios, somos realmente libres, y así el ser humano tiene la libertad, la oportunidad de darle significado a su propia existencia. Es decir, no existe un destino predeterminado, no existe una misión a la que nos hayan mandado. Somos totalmente libres de elegir qué queremos ser. De ahí que el pensamiento nos hace libre y ser individuales. Si eres libre, eres responsable de tus propios actos. El hecho de que no haya un Dios no implica que puedas hacer lo que tú quieras. Se propone esta frase que Sartre escribió hace tiempo: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y se refiere a que durante nuestra infancia los adultos nos educaron como quisieron, nos hicieron a su modo, sin nosotros tener conciencia de lo que estaba ocurriendo. Ese periodo de infancia y de aprendizaje pudieron moldearnos a su antojo. Eso incluye hasta abusos de todo tipo: psicológicos, sexuales, ideológicos, afectivos. Pero también propone que hay un punto dentro de nuestro desarrollo en el que nosotros podemos ser libres y decidir qué hacer con todo eso que nos hicieron. Puedo decidir desarrollar una vida positiva plena, o puedo decidir continuar con un camino destructivo. Existen muchas otras corrientes filosóficas que tal vez les interesaría investigar por cuenta propia.